Hoy nos va a estar acompañando para repensar un poco estos temas de Dios en la actualidad y de la religión, Manuel Taub. Para quienes no lo conocen, él es doctor en ciencias sociales, magíster en diversidad cultural y se especializa en todo lo que viene siendo el área de pensamiento judío y filosofía política. Así que te doy la bienvenida, Emma, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Tiago, ¿cómo estás? Gracias a vos, gracias a ustedes por invitarme y por tener este rato para poder pensar juntos. Es un placer y cuando se nos ocurrió un poco hablar este tema, te cuento, a mí se me vino a la cabeza tu figura, dije, tenemos que hablar con Emma, tenemos que ver qué nos responde, porque en este podcast también nuestro objetivo es un poco ayudar a repensar todos estos conceptos que por ahí hasta en lo religioso, en los jóvenes hoy ya tiene otra característica, ¿no? En la actualidad. Y justamente eso es de lo que hoy vamos a ir hablando, cómo se ha ido cambiando la idea de Dios con el tiempo hasta nuestra actualidad. Entonces, la primera pregunta va un poco orientada a lo que viene siendo el origen, si hay un origen de lo religioso, si hay algún elemento en común que vos creas que comparten todas las religiones más allá de creer que hay un ser trascendente, que hay un ser que está más allá de nosotros. Sí, es una pregunta muy interesante y que ya abre para pensar y reflexionar muchas cuestiones. En primer lugar, lo que diría es que el gran motor de la humanidad del ser humano desde su principio es la incertidumbre. ¿Sí? O sea, la incertidumbre como temor, como horror, como miedo, como tragedia, como esperanza también. O sea, la incertidumbre a no saber lo que va a pasar dentro de un minuto. O sea, por lo menos hasta en esta charla, más allá de que pensemos las preguntas, de que pensemos los temas. Imagínate esa incertidumbre ya en cuanto al día a día de la existencia, y creo que ahí es donde el ser humano necesitó, ¿sí?, encontrar o encontrarse con aquello que desde un comienzo, desde un origen, vaya achicando ese margen de incertidumbre. ¿Sí? En ese sentido, yo distinguiría dos cuestiones. La práctica religiosa, la religión como institución, y la otra cuestión que tiene que ver con la espiritualidad, ¿sí? Con la espiritualidad, si se quiere religiosa, con la espiritualidad trascendental en entender que, que el mundo no es nuestro y que no somos solos en el universo. Y en ese sentido ahí surge esta concepción de la divinidad, una divinidad casi imposible, ¿no? Una figura que nosotros llamamos Dios para ponerle un nombre, porque todo lo que digamos es un lenguaje humano sobre algo que no podemos aprender. Y creo que ahí está la fuente de esta maravillosa espiritualidad que nos hace creer o no creer en algo, porque no creer es también una decisión sobre algo o sea, sobre algo que no le importa si creas o no creas. ¿Sí? En ese sentido, creo que lo que une, como me preguntaste, las religiones es aquello que no podemos explicar, ¿sí? Aquello que no podemos entender y aquello que llamamos Dios, porque en realidad Dios es lo inexplicable, o sea, es lo innombrable. Ya el propio Dios bíblico se presenta sin nombre, ¿sí?, en el texto bíblico. Y cuando hablo ahora de texto bíblico específicamente, hablo de lo que dentro del judaísmo llamamos Torá, ¿sí?, que es del Antiguo Testamento, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que es lo único que se concibe como revelado. ¿Sí? Ujú. O sea, el origen de todo, pero que no es nada, ¿sí? Porque es un origen fallido, porque no tenemos, digamos, porque no podemos explicarlo, porque no podemos acceder, pero desde de esa nadidad, o sea, de esa nada, surge todo. En ese sentido, creo que lo que hace dialogar a todas las religiones, más allá de la institucionalidad religiosa, o sea, más allá de los dogmas, las leyes, las pautas, las formas, es la espiritualidad religiosa, o sea, el intento de conectarte con aquello que está más allá de nosotros, del lenguaje y del conocimiento. O sea, Dios. Claro, claro. Justo me hiciste acordar un poco a la frase de Derrida, no sé si la conoces, la que dice, nada hay fuera del texto.
¿no? Sí. Que por ahí, cuando nosotros intentamos hablar de Dios, estamos proyectando el más allá desde el más acá, ¿no? Entonces hay algo ahí que se pierde. Sí, a mí me gusta responder una cita con otras citas. O sea, es muy judío responder una pregunta con otra pregunta, ¿sí? Y te lo voy a responder con dos citas que me parecen maravillosas. Eh, Eso de que no hay más allá del texto de Derrida, que sí que es una hermosa frase, hay un texto de George Steiner, ¿sí? Que falleció el año pasado, es uno de los grandes pensadores modernos, a los que recomiendo en este podcast y en nuestra entrevista leer apasionadamente, es como hay que leer, ¿sí? No se lee de otra forma que apasionadamente, sino es preferible dejar por un rato el libro, el texto, ir a jugar al fútbol, digamos, a comer, a caminar, pero hay que leer apasionadamente. Y es una frase de George Steiner que dice, la patria judía es el texto. ¿Sí? Y la otra frase que me parece que es interesante es de uno de los grandes pensadores judíos del siglo XX, que se llama Martin Buber, y Martin Buber lo que dice es, lo único que puedo decir sobre Dios es que Dios es Dios. Ujú. Y en ese sentido agrega, es un texto muy chiquito, que son 3 páginas, ¿sí? Que es maravilloso, que se llama eh, Saúl y Agag, me parece, no lo recuerdo bien, y dice, nosotros tenemos el don de la escucha, pero escuchar no quiere decir que entendamos bien. ¿Sí? Y se está refiriendo justamente a un texto profético, ¿no? A un pedido de Dios de destruir a un pueblo entero, con sus animales, con sus familias, con sus niños, sí, es un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Y Martin Buber tiene una charla con respecto a este texto con un, digamos, con un personaje ortodoxo, ¿no? O sea, con alguien muy, muy creyente, muy practicante, y le dice, ¿pero vos creés en ese texto? Y Martin Buber le dice, sí, yo creo, pero creo que no entendió bien el profeta. ¿Sí? Y entonces de ahí surgen dos cosas. Una es que esta persona con la que dialoga y él se abre ese diálogo, y además él dice, yo estaba tratando de hablar, o sea, de tratar de ser lo más claro en el lenguaje para que podamos tener un diálogo, para que no sea un monólogo entre dos personas, y le dice, esta persona dice, bueno, pero crees. Y se quedó tranquila, primero. O sea, no importa que crea que no entendió bien el profeta. O sea, lo que importaba era que creía para esta persona. Y después esto lo toma Buber porque agrega justamente que era un gran traductor y dice, cada vez que yo tengo que traducir un texto bíblico, lo hago con temor y temblor, porque en realidad no sé nada. Y no Claro. sé si lo que leo, que escucharon, eh, es lo que quería, o sea, es lo que querían decir o lo que yo quería escuchar. Ujú. Claro. Y ahí también se abre un poco el debate sobre la interpretación de los textos, ¿no? Que hoy creo que está muy, se discute mucho eso, también desde la modernidad, ¿no? En los últimos años, por ahí de, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora Iglesia Católica y con respecto por ahí a, no sé, al tema homosexualidad, por ejemplo, este, cómo se interpretan los textos, si dice algo de homosexualidad, entonces creo que ahí Eh, hay Sí, otro debate, ¿no? totalmente. En ese sentido, y va justamente, me parece que al punto importante de estas cuestiones, es que el judaísmo o los judaísmos son una tradición interpretativa. ¿Sí? Ujú. Todo el texto bíblico te está pidiendo que vos seas aquel que interpreta, no que el texto te dice, sino que sos vos el que buscas en el texto. ¿Sí? Claro. En ese sentido, el Pentateuco, la Torá, es una, o sea, Torá quiere decir enseñanza, ¿sí? Y en realidad ahí no hay una ley punitiva, una ley positiva que juzga lo que vos actuás, ¿sí? En realidad, como se dice, son enseñanzas, son preceptos y mandamientos, ¿sí? Pero son lo suficientemente amplios para que vos los puedas interpretar en todo momento histórico. Esa quizás es la magia del texto revelado, y la magia, hablo no como justamente la magia como crear o como aquello que adivinar, sino la magia en el sentido de la belleza de poder tener un texto que en cualquier momento histórico, o sea, un texto que está pidiendo todo el tiempo que lo interpretes. ¿Sí? Es más, la ley judía
es una interpretación de ese texto, ¿sí? Es una Claro, interpretación rabínica o sea, y tratar de construir una normativa de ese texto revelado. Ahora, y acá está lo que vos decías, el problema en cada momento histórico. ¿Sí? Por eso, hoy por lo menos para aclararlo, los judaísmos están divididos en tres grandes movimientos: el movimiento ortodoxo, el movimiento conservador y el movimiento reformista. Y cada movimiento hacia su interior tiene diferentes líneas. ¿Sí? La distinción principal entre estos movimientos es cuán apresados, cuán atados están a esa ley interpretada. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, que yo creo que es justamente es de alguna forma mi crítica a determinadas ortodoxias, y es que en la interpretación de la ley, que en el judaísmo se llama halajá, ¿sí? Quiere decir ley, eso tiene una interpretación por estos personajes rabínicos en un momento histórico, y ellos universalizaron ese texto, cuando claro. lo universable es la Torá, o sea, es el texto bíblico, porque justamente por eso hoy en día, tanto el movimiento conservador como el movimiento reformista, o sea, para esos dos movimientos la homosexualidad no es un problema ya. ¿Sí? O sea, porque está justamente, lo que importa no es tu elección sexual, lo que importa es cómo sos cada día, cómo tratás al prójimo, cómo tratás a tu pareja, más Claro. allá o sea, de qué sexo sea. ¿Sí? Para las ortodoxias, y acá sea judía, musulmana, cristiana o de cualquier forma, el tema es el texto, ¿sí? Y atarse al texto. Para nosotros, ¿sí? Nosotres, lo importante es hacer del texto una enseñanza, ¿sí? Es tener la libertad que te pide el texto para interpretarlo, y nunca el texto puede estar en contra de tu sexualidad o de tu humanidad. ¿Sí? Me parece que ahí está la clave, entender que es un texto que te da pautas de vida, prácticas, formas que no tienen que ver con quién sí o quién no, sino cómo ser. Ujú. Muy bien. Se entendió perfecto. Y también justo este tema que es muy polémico hoy en día. Y me gustaría volver ahora un poco atrás, retomando algo de la historia de la religión y preguntarte por qué de religiones politeístas nosotros pasamos a religiones monoteístas, más visto desde lo social quizás, ¿no? No tanto este, de lo bíblico. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí lo social y lo bíblico interaccionan, ¿no? No hay bíblico si no hay social, y no hay social sin bíblico, podríamos decir. Ujú. Eh, pero la cuestión es que también llamar politeísmo, monoteísmo, es un lenguaje que se va construyendo. Acá el tema es que, eh, ahora lo voy a tomar desde un autor que se llama Gershon Scholem para decirlo ordenado, ¿sí? Que es uno de los grandes historiadores de la mística judía, y él trata de explicar cuándo surge la mística, y dice que en un momento, o sea, el mundo, o sea, estaba en una interacción entre las diferentes divinidades y los seres humanos. Después surge esta idea de el Dios que es único, uno y único, ¿sí? Que no anula las otras divinidades, sino que es mayor, o sea, tiene una mayor trascendencia. Esas divinidades, en todo caso, son interpretaciones de diferentes, digamos, grupos humanos, pero siempre teniendo en cuenta que hay algo que es uno y único, porque el ser humano se construye, y acá está lo social, se construye en la diferencia. ¿Sí? Justamente la idea de pensar a un Dios uno y único es la posibilidad de pensar que nosotros somos en la diferencia, y que ninguno de nosotros es uno y único. Porque no hay esto si no hay eso, y no hay eso si no hay esto. Y en ese sentido es un diálogo y un reflejo. Entonces, si justamente vos estás tratando de achicar la incertidumbre, poder tener una vida, o sea, cotidiana, y una vida en sociedad o en comunidad, dependiendo también el entendimiento desde cada creencia, ¿no? Eh, tener esa idea de que hay algo por sobre nosotros y que nosotros tenemos un límite, y pensar que eso que nos trasciende es lo único, uno y único, nos da la posibilidad de pensarnos a nosotros como diferencia, porque justamente así se construye el lazo social, porque salir al diálogo es salir a la diferencia, y porque dialogar es poder
no homologar las diferencias, sino construir desde ahí. Entonces, y vuelvo a Scholem, dos cositas. Después Sí. dice que se institucionaliza la religión, ¿sí? Como pautas de vida, y es ahí donde Dios calla, ¿sí? Y donde se crea un abismo, dice, absoluto entre el ser humano y lo divino, y eso, ese espacio, es lo que se llama religión, o en su explicación se llama mística, que son todas las explicaciones, todas las búsquedas, todo lo que intentamos hacer para achicar ese espacio silencioso que se abrió entre lo divino y lo mundano. Ujú. Claro, yo me acuerdo que eh, justo el otro día estaba estudiando para un examen y estábamos hablando un poco de lo que es pluralidad de culturas, ¿no? Y que por ahí este, hay veces que se piensa que hay una cultura que tiene que incluir a todos, pero que capaz desde esa inclusión estamos dejando afuera muchas cosas o estamos oprimiendo a otras subculturas que quizás se dejan de lado en esa supuesta inclusión, ¿no? Sí, eso básicamente se llama modernidad y Estado-Nación, ¿sí? O sea, es el gran problema, por lo menos desde mi punto de vista, porque construir, o sea, el pasaje del feudalismo, del tiempo antiguo a la modernidad, que trajo muchísimas cuestiones importantísimas, ¿sí? Como la igualdad entre los seres humanos, o sea, el concepto de ciudadanía, la autonomía, la libertad, pero al mismo tiempo la construyó desde una unicidad que ya no es aquello que te trasciende, sino aquello que te, o sea, que te domina, Ujú. o sea, el Estado, ¿sí? El Estado-Nación. En ese sentido, bueno, yo soy, yo ya tengo 40 años y cuando estaba en la primaria y en el secundario, y empezando el secundario, no había internet, o sea, en la primaria no había internet. ¿Sí? Claro. Sepan que en un momento de la historia, y no hace muchos años, no había internet, no había Wikipedia, yo tenía una Commodore, ¿sí? Que era una Commodore 128, y me mandaban a hacer cursos de informática para algo que se llamaba Lego, que era hacer unos controles y que un ratoncito se mueva. ¿Sí? Esas fueron las primeras computadoras. Y lo primero que hacíamos. Entonces, cuando teníamos que investigar, íbamos a las enciclopedias. ¿Sí? La Ujú. enciclopedia británica, la Océano, las que estaban en nuestras casas, teníamos la posibilidad. Y vos agarrabas, por ejemplo, te tocaba estudiar Argentina, ¿no? Y decía Argentina, la bandera, la lengua nacional, la religión nacional, ¿sí? La cultura nacional, el territorio, el tamaño del territorio, digamos, las características de esta nacionalidad, y todo tiende a homologar, a homogeneizar, ¿sí? Claro. Todo tiende a que ahora cada estado es uno y único, por lo cual hay una sociedad nacional, una cultura nacional, una moneda nacional, un territorio nacional, y lo que se pierde es la diferencia, que es lo que vos decías. O sea, o sea, no somos estados plurinacionales, ¿sí? En ese sentido, por lo menos a nivel de palabra, el único estado plurinacional de América Latina es Bolivia, ¿sí? O sea, que se declara a sí mismo como estado plurinacional, pero Ujú. en realidad es un intento de homogeneizar la diferencia, y ahí es donde entramos en el problema, porque justamente con el paso del tiempo, todas estas diferencias, qué es lo que somos, ¿sí? Culturalmente, pues también es una construcción, ¿sí? De dónde pertenecemos, dónde crecimos, nuestras tradiciones, y trata de salir. No podés estar pisándole la cabeza, ¿sí? Todo el tiempo históricamente a las diferentes identidades, porque en algún momento justamente lo que se mostró en el siglo XX en especial es que ese intento explota y te explota por todos lados. Claro, claro, claro. Bien. Ahora pasando un poco a la tercera pregunta, va más referido un poco al lenguaje, ¿no? La tercera pregunta era si vos crees que hablar de religión es hablar de Dios o hablar de Dios es hablar de religión. Es decir, ¿hay algún concepto de estos dos que englobe al otro? En realidad, o sea, primero, para que haya religión o lo que sea, tiene que haber Dios, ¿sí? Ujú. Es más, lo que yo te, te podría decir es, para que haya mundo, tiene que haber Dios. ¿Por qué? Porque nuestra idea de mundo, por lo menos como una idea
pensándolo, ¿no? Desde esta concepción, como un mundo creado surge del texto, y ahí volvemos al texto de lo que teníamos antes. O sea, si no hay texto no hay mundo, si no hay texto no hay Dios, y si no hay texto no somos. Por eso cuando estamos leyendo el texto bíblico, no solo estamos conociendo una historia lineal, sino que al mismo tiempo nos estamos recreando y estamos recreando el mundo cada vez que lo leemos. ¿Sí? Y no hay religión si no hay ese texto. Porque la religión en realidad son las prácticas particulares, rituales, formas, ¿sí? De cada una de estas lecturas, interpretaciones que se hace de esto, pero no tenemos que reducir, ¿sí? Todo a religión, porque también, o sea, por lo menos voy al caso de los judaísmos son los bailes, los judaísmos son la mística, los judaísmos son diferentes narraciones, también lo religioso, ¿sí? Como prácticas y rituales, pero el judaísmo también es una forma de entender la comunidad, así como la cristiana, así como la musulmana, ¿sí? O como o sea, como la hinduista, ¿sí? Y justamente también somos, hasta te diría, el olor a la comida de la cocina de nuestras abuelas, ¿sí? En ese sentido, porque trasciende y porque tiene una identidad o diferentes identidades que viene de una herencia que va pasando de generación en generación. Por lo cual, entonces la respuesta es sí. O sea, la religión es la consecuencia, es la institucionalización de las prácticas y los rituales que provienen de esto que primero se reveló. Y lo que te Claro. iba a decir es más, no hay cristianismo y no hay islam si no hay Torá, si no hay revelación. No si no hay judaísmo, si no hay revelación. Claro. Y el tiempo Sí. histórico donde estamos nosotros es cristiano. Porque entonces la pregunta que me podrías hacer a eso es, bueno, ¿y el hinduismo y las religiones no monoteístas? Bueno, pero cualquiera de ellas, si firman 2020, están sobre el tiempo cristiano, ¿sí? Porque la Ujú. construcción de nuestra temporalidad es cristiana. Si no, yo tendría que estar firmando 5781, ¿sí? El Islam tendría que estar firmando desde la égida, o sea, desde Muhammad, o sea, desde Mahoma. Sin embargo, todos estamos, digamos, sostenidos sobre una temporalidad cristiana, que es donde Ujú. ponemos el cero y donde hoy es 2020. Entonces, cualquier práctica religiosa, más allá de un monoteísmo, politeísmo o lo que considere parte de su tradición, está sostenido hoy en día desde el tiempo cristiano. ¿Desde qué hecho sería el año cero del judaísmo? El año cero del judaísmo y esto es lo maravilloso, vamos a terminar hablando todo el tiempo del texto y de esa frase de Sí, sí. Derrida, pero porque es así. El año cero del judaísmo es el momento donde la primera letra del texto bíblico que dice Bereshit, la bet es la B, dice Bereshit, o sea, en el comienzo. O sea, se considera el año cero, el principio más que año cero. ¿Sí? Ujú. El principio, en la primera letra de la primera palabra del texto bíblico, que es cuando empieza la creación del mundo. ¿Sí? Que dice en hebreo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el comienzo creó Dios el cielo y la tierra. No dice Dios en el comienzo creó el cielo y la tierra. Dice en el comienzo creó Dios. Y eso es muy importante, Ujú. porque entonces quiere decir que atrás de eso hay algo, ¿sí? Hay más, y que el texto es una recreación de ese mundo creado. Sí, se me viene a la cabeza ahora algo que estuve leyendo hace un tiempito, justo de esa cita que decías vos de creó Dios, que en ese espacio entre creó y Dios estaba como en ese silencio estaba como el Dios, ¿no? Y retomando un poco de vuelta, nada ahí fuera del texto, que hablar de Dios por ahí es perder un poco de la esencia de Dios, ¿no? Y el gran problema es que hablar de Dios es hablar de algo inaprensible e Ujú. incognoscible, o sea, algo que no sabemos, y hablar de Dios ya es cosificar a Dios. Claro, Entonces, o sea, más que cosificar, esencializar a Dios. sí. ¿Sí? No, que es lo que no se puede hacer.
¿sí? Por lo menos es lo que la tradición judía no se puede decir lo que Dios es, porque si estamos diciendo que Dios es algo, lo estamos cosificando, o sea, lo estamos achicando, lo estamos aprendiendo, por lo cual deja su trascendencia. Claro, como que ¿Sí? se contradice. Se contradice, porque si Dios es algo, entonces no es otra cosa, y vos no podés decir que Dios justamente no es esa otra cosa. Entonces, la solución, por lo menos que encontró un personaje fundamental dentro de la filosofía judía, que es de donde se origina la filosofía judía racional, que es Maimónides, dice, hay que hablar de Dios no por sus, o sea, por lo que es, sino por sus acciones. ¿Sí? Entonces, cuando vos decís Dios es misericordioso, no hay que leer que Dios es misericordioso, sino que la forma de vincularse con la creación es a través de la misericordia. ¿Se entiende? O sea, Sí, hay que sí, hablar, si decimos, o sea, Dios construye una, o sea, construye una casa con amor, ¿sí? Lo que hay que leerlo es la parte del amor, o sea, no que Dios es amor, porque ahí claro, estás otra vez esencializando a Dios. Lo que hay que decir es que la construcción de la casa es amorosamente. claro. Sí, sí, se entendió ahí, se entendió. Se Siempre llama, volvemos. Sí, sí, y por los atributos negativos, justamente. O ajá, sea, cuando vos decís Dios no es, ahí sí podés decir, o sea, cuando decís Dios es bello, en verdad tenés que estar diciendo Dios, perdón, Dios es infinito. Lo que tendrías que estar leyendo por los atributos negativos es que Dios no es finito. claro, Entonces no estás esencializando. bien. Este, y ahora ya acercándonos un poco más a un concepto más actual de lo religioso y de Dios, hay una frase muy importante en la modernidad, en la historia de lo moderno, de un filósofo que creo que todos conocemos, que es Nietzsche, este, que bueno, dice en un texto que Dios ha muerto. Sí, Sí. también hubo como muchas interpretaciones de la frase, de quién mató a Dios, ¿no? O Dios se suicidó. Eh, entonces, es una frase muy interesante y que nos ha permitido también repensar mucho de la religión y de la figura de Dios. Y me gustaría preguntarte a vos cómo te llevas con esa frase. Yo me llevo bien con todas las frases, porque son todas para interpretar. Y tengo también mi interpretación de justamente esa frase que me parece maravillosa y que me parece mucho más profunda de lo que es en el sentido de hacer una lectura simplista y ateísta, o atea más que ateísta, atea, de decir, bueno, Dios ha muerto. Eh, Primero, Dios ha muerto también se puede decir como Dios ha callado o ha hecho silencio, porque la muerte, o sea, la idea de muerte justamente es el lugar donde en todo caso habita la divinidad, porque es la inexistencia de la vida física, ¿sí? Entonces decir que Dios ha muerto, yo te diría sí, obvio, porque justamente Dios no vive con nosotros. Claro. O sea, pues no puede vivir un Dios trascendente con nosotros. Es más, en el texto bíblico hay un pasaje que es fundamental, que es Éxodo 33, donde Moisés le pregunta, o sea, yo no puedo pensar la modernidad si no estoy pensando desde la tradición, porque es desde ahí donde la pienso, por eso vuelvo a los textos, y porque es una tradición interpretativa. Pero dice Moisés que le pide a Dios ver su rostro y ver su gloria, y Dios le contesta, ningún ser humano puede ver mi rostro y seguir con vida. Y eso es clave, porque entonces quiere decir que Dios en la misma dimensión que el ser humano no puede habitar, porque es la destrucción o la negación del ser humano y del mundo creado. Y Claro, eso es que Dios ha muerto, porque justamente ¿qué es la muerte? O sea, es la inexistencia o la finitud material de lo creado. ¿Sí? Entonces que Dios ha muerto, sí, Dios ha muerto porque, porque no puede habitar la vida. ¿Sí? Y ahí tenemos otro problema. El otro problema es Jesús Mesías, ¿no? ujú. Porque es ahí donde se cambia la historia. Porque, o sea, la construcción del cristianismo desde la figura del Hijo de Dios en la tierra cambia totalmente los tantos, ¿no? O Claro, sea, no es que cambia el equipo, cambian las reglas, cambia la cancha y cambia el juego, ¿sí? No es más fútbol, ¿sí? Es otra cosa.
porque justamente, y ahí está la gran diferencia con el judaísmo, y ahí está la diferencia o sea, se puede construir diálogo, pero nunca se va a acercar, digamos, y ser lo mismo, porque para el judaísmo no hay ninguna posibilidad de una representación divina en la tierra, en el mundo material. Claro. Y justamente nuestro tiempo histórico, nuestro mundo donde nos sostenemos y el cristianismo se sostiene sobre esa divinidad que llegó, ¿sí? Ujú. Entonces ahí cambian las cosas y por eso cuando ¿quién mató a Dios? ¿Sí? Bueno, si vos considerás que justamente Jesús Mesías es el Hijo de Dios, entonces los romanos con los judíos, con todo ese evento histórico, digamos, ahí se muere. Pero gracias a esa muerte también es que vuelve en todos nosotros, o por lo menos en las concepciones cristianas y se crea, o sea, y surge después la interpretación de ese evento el cristianismo, ¿sí? Por lo cual surge el mundo actual. Ahora, también decir Dios ha muerto, es decir, la modernidad no tiene que ser guiada por la figura divina como era antes, que también lo que está diciendo Nietzsche, ¿sí? Sino que ahora los que decidimos somos nosotros, ¿sí? Y los que nos damos la ley somos nosotros mismos, como diría Kant, ¿sí? El problema es que en ese pasaje no desaparece lo otro, sino que se mezcla, ¿sí? Y por eso el proceso de secularización es muy complejo, ¿sí? La modernidad, en definitiva, no es secular, es a nivel institucional correr la práctica religiosa al ámbito de lo privado, pero al mismo tiempo es que todas las figuras modernas están justamente mezcladas, ¿sí? Con aquello que es inexplicable. Ujú. Sí, ahí mientras hablabas vos se me vino a la cabeza un poco importancia por ahí de la diferencia entre dos verbos que parecen muy similares pero que son distintos, que puede ser entre vivir y existir, ¿no? O sea, por ahí no es lo mismo decir Dios vive que Dios existe, porque como decías vos, Dios no podría estar vivo, Ujú. pero sí podría existir. Totalmente, totalmente. Además, eh, o sea, a veces existimos sin vivir, ¿no? O a veces vivimos sin existir, mejor Sí. todavía, ¿no? La existencia tiene que ver con, con un plano que no es solamente lo material, que tiene que ver con diferentes dimensiones y diferentes planos. La vida es una vida material y en el sentido de la materialidad quiere decir cuando te para de latir el corazón se acaba la vida, ¿sí? Ujú. Ahora, la existencia es trascendente, o sea, volcarte en un libro, en un disco, en una canción, en un poema, en una casa que hiciste para tus hijos o para vos, ¿sí? Es seguir existiendo. Bien. Y ahora para cerrar, me gustaría hacerte la última pregunta, que me parece que también es algo polémico y más también por cómo se ve a la religión hoy, desde una sociedad, no sé si atea, pero sí que no se lleva muy bien con lo religioso, ¿no? Y te pregunto si vos crees que la religión hoy nos une o nos separa, nos aleja del concepto de comunidad. Yo creo que a nivel institucional, como entiendo la religión separa, ¿sí? Porque es una forma de exclusión, ¿sí? ¿Mm? Eh, Justamente uno se construye religiosamente por lo que no es el otro. Y la religión construye identidad, o sea, es una identidad construida por la exclusión del otro, o sea, una subjetividad en base a lo que el otro no es. En ese sentido, la religión, pero esa es la característica de la religión y de la pluralidad y la diversidad religiosa. El problema es qué carga le das a eso y qué tipo de violencia aplicas a eso que no puedas ni hablar o quieras destruir aquello que no es como vos, que eso es un debate, que es también el debate entre los fundamentalismos y los fanatismos, ¿sí? Fundamentalismo es una forma de vida que tiene que ver con la atadura justamente a tus prácticas, tus rituales, tu religión y el texto. El fanatismo es el que te pone una pistola en la mano, una escopeta o una bomba colgada de tu cintura, ¿sí? Y ahí hay una distinción y es ya no solo no entender que el otro es otro y vos sos vos, sino es que el otro no exista, ¿sí? Que el otro no exista ni no viva en esta Claro. distinción que hacíamos, ¿no? Ahora,
¿Se puede dialogar en la diferencia? Sí, se puede dialogar en la diferencia. Justamente nuestra tarea es dialogar en la diferencia. Pero entendiendo que es una diferencia, entendiendo que yo no te voy a convencer a vos de que seas como yo, ni tampoco tengo ganas de convencerte, ni creo que lo que tengo que hacer es convencerte a vos de que seas como yo. Lo que tenemos es que ver qué de nuestras diferencias nos permite construir algo, y tampoco pensándolo para el futuro, pues si pensás mucho en el futuro, dejás de mirar el presente, ¿sí? Es como si mirás mucho para arriba, dejás de mirar al que está al lado tuyo, ¿sí? Decir futuro, decir para arriba es lo mismo, en Claro. ese sentido. Acá lo que importa es el día en día, y más hoy, como estamos, además, este podcast, esto que estamos haciendo, es para hoy. Sí, no importa, cuando lo escuchen, si todo va Mm, bien dentro de muchos años, van a decir, bueno, sí, tenía un contexto histórico, de ahí puedo sacar cosas para pensar mi hoy en día, pero no estamos hablando para el futuro, porque justamente tenemos el COVID y una pandemia afuera de nuestra puerta. O claro. sea, hoy más que nunca, la muerte, el fin de la vida, ¿sí? La existencia material está saliendo de nuestra puerta, de nuestra casa, es más, saliendo de nuestro barbijo y del alcohol en gel, ¿sí? Como dice un Preciado, ¿sí? Que en este tiempo escribió sobre eso, hoy el nuevo límite es el barbijo. O sea, fuera de tu barbijo está el fin, tu fin, ¿sí? Claro. Entonces, mucho más, hoy basta de pensar en el futuro como una esperanza, no sabemos si va a haber 10 años más, ¿sí? Ujú. Ahora está mutando el virus, o sea, tenemos que pensar en el día a día, y tenemos la posibilidad histórica, por otro lado, ¿sí? Como en otros momentos históricos de esta civilización que es la humana, las grandes destrucciones le dieron la posibilidad de construir o no cosas, ¿sí? Para sus presentes y para lo que iba a venir. No sirvió, ¿sí? Para mí es trágico porque la modernidad y la tecnología primero se hundió en la Segunda Guerra Mundial, y tal vez el concepto ahí es Auschwitz y los campos de exterminio, y porque 70 y algo años después de eso volvimos a caer en un virus que salió de un laboratorio y que nos está destruyendo a los que lo creamos, ¿sí? Ujú. Porque acá nos tenemos que hacer cargo todos también, ¿sí? Es como cuando el Papa Francisco sacó la Laudato Si, o sea, el cuidado de la casa. O sea, no es cristianos sí, judíos no, musulmanes tampoco, hinduistas menos. No, acá el mundo, o sea, nosotros somos extranjeros en el mundo. Y el mundo no es nuestro. Nosotros Claro. estamos en el mundo. Entonces, si lo vamos a destruir, lo estamos destruyendo juntos. Porque si no, es muy fácil ajenizarse y decir no porque lo está haciendo el otro y yo no hago nada. Y vos también sos parte de ese otro, porque tampoco estás haciendo nada para que el otro no haga. ¿Sí? Y eso se llama responsabilidad. Bien. Y para cerrar, te quería preguntar si querías dejar alguna frase. Vos sabés que nuestros oyentes, la mayoría son jóvenes, chicos, chicas, y un poco en este tema, si te gustaría dejar alguna frase. Sí, un poquito más que una frase. Vos decime cuándo dejo de hacer frases. No, lo que me gustaría decir, y creo que una de las principales eh, motivaciones cuando me escribiste para poder dialogar con vos es también esto, ¿no? Poder hablar, no, suelo tener, digamos, mucho más diálogo con gente no joven, más allá de la universidad, donde tengo una materia de primer año, por lo cual los chiques de 17 y 18 años se tienen que comer a Emma, tipo, y todas las cosas que le tiran, y por suerte me recuerdan algunos años después, pero digamos que la posibilidad de hablar también con generaciones que yo a veces no entiendo ni siquiera, ¿sí? O sea, o no entiendo en el sentido de la diferencia, porque cada generación fue diferente, porque la mía, como te decía antes, no tenía internet, ¿sí? Y porque yo crecí en Bariloche y porque vivía en la calle andando en bicicleta por el Cerro Otto, digamos, subiendo y bajando, y porque era otra forma de vivir el día a día, ni mejor ni peor, ¿eh? Acá no hablo de mejor ni peor, cada generación se construye como puede y donde está, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, o sea, más allá de mi pesimismo existencial, ¿sí? De que la existencia es una tragedia y que no, justamente porque no elegimos vivir, porque nos arrojan al mundo, porque lo único que no decidimos es nacer. Después podemos decidir todo, ¿sí? Hasta la propia fin de nuestra existencia material, eso que llamamos muerte.
A veces podemos elegir, a veces nos arrasa y nos lleva consigo. Pero lo único que no podemos elegir, o sea, y lo único real es tal vez que no podemos elegir nacer, ¿sí? Es una decisión de otros. En ese sentido, yo creo que también vinculado a lo que estamos hablando, no hay que, uno tiene que tener la libertad para habitar su religión, su espiritualidad, su sexualidad, ¿sí? Sus elecciones, justamente desde ahí, desde la libertad. No hay nada ni nadie que te pueda decir cómo sos o cómo tenés que ser, porque tampoco el texto te está pidiendo que seas de una sola forma. No se puede exigir a alguien, ni siquiera, por lo menos en mi mundo del pensamiento, que seas coherente con una idea, o sea, o que mantengas la misma idea a lo largo en mi caso tengo 40 años, de 40 años de vida. ¿Por qué? Porque somos en las experiencias que atravesamos y ninguna experiencia nos deja como éramos antes de atravesarla. ¿Sí? Entonces, hoy en día, y creo que por acá está la frase, hoy en día habitamos la experiencia de una finitud que de repente se nos acercó, como decíamos, al límite del barbijo, y tal vez no hay que estar pensando si Dios me oprime o no me oprime, sino qué hago con eso que de la tradición que soy parte, qué hago con eso que tuvo un origen, que yo no necesito entender todo, lo que necesito es saber cómo sobre eso encuentro algo que me permita vivir y vivir junto al otro, porque ningún texto bíblico y ninguna interpretación bíblica te está pidiendo que vivas en soledad, ¿sí? En todo caso, con los momentos de soledad son momentos introspectivos para poder salir al otro de otra forma, ¿sí? Al otro de otra forma, pero que vivimos en el diálogo con la diferencia, y es de la diferencia donde podemos construir un aquí y ahora y en todo caso pensar en un futuro, no desde soy yo y vos no. Y para terminar te lo diría así, ¿qué es la tolerancia? Que es este concepto que parece a veces tan de moda y que para mí es tan nefasto. Tolerar, ¿sí? Es soportar lo que preferiría que no exista, porque si no existiese no tendría que tolerarlo. Entonces no tenemos que construir desde la tolerancia, tenemos que construir desde el diálogo, ¿sí? Y para que haya diálogo tiene que haber escucha, porque si no son los monólogos, o sea, no podemos dialogar con oídos cerrados.